Muy buenos días, le damos la bienvenida a las redes sociales que van a ver este video. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a el mensaje de esta mañana, donde vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos hace ya 4 semanas, que se titula El pecado de la idolatría, el pecado más grande. Y hemos tratado subtítulos como los demonios detrás de los ídolos. Y hemos traído ya una serie completa del pecado más grande, que se llama la idolatría, que es abominación para Jehová. Y hoy vamos a finalizar este estudio. Esta es la 5ª parte, la última parte con la que finalizamos. Y es donde vamos a entrar en el Nuevo Testamento de lleno para ver ahora sí todo lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre los ídolos, ¿verdad? Pero vamos a tomar este pasaje en Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5, y dice así: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Voy a leer esta versión que acabamos de leer en la versión latinoamericana 1995. Anótelo ahí también cuando usted enseñe estos estudios para tener referencia en la Biblia católica. Esta versión que voy a leer es la versión católica 1995 latinoamericana. Es la que más usan los señores católicos. Y estamos enseñando este estudio para esas personas que están bajo la idolatría y que nosotros también un día lo estuvimos. Pero gracias a Dios nos alcanzó su misericordia, nos sacó de ahí y ahora estamos de este lado para enseñar estas verdades a las personas porque las amamos en el amor de Cristo y queremos que se salven. Muy bien, dice así en la versión católica, Biblia latinoamericana 1995. Así habla Yahvé. No se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque a ellos los asusten. Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por las manos del maestro, y luego adornado con plata y oro. Versículo 5. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y que tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. No hay como tú, Yahvé, tú eres grande y grande es tu nombre poderoso. Versión latinoamericana 1995. Miren, esta versión latinoamericana, que es la versión católica, es una de las más claras, la mejor traducción que tiene en cuanto a la idolatría. Pero cuando nosotros éramos religiosos, estábamos en la religión también, por no leer la Biblia éramos ignorantes y nos dejábamos llevar por la tradición de la religión. Es una tradición, una costumbre, los líderes lo saben, pero como tienen el poder, el Vaticano es un estado y tiene el poder, pues no le conviene, ¿verdad? Dar a conocer estas verdades, porque quería
¿Qué pasaría si el Vaticano comenzara a predicar estas verdades? Se le acaba el negocio. Las iglesias, los curas, sacerdotes, ya no enviarían al Vaticano todas las ofrendas y las limonas que entran en la iglesia. Y es por eso que no le conviene. Y ellos lo saben. ¿Y por qué no lo predican entonces? Porque no tienen el temor de Dios. Son como lobos rapaces en medio de un pueblo que no conoce la palabra. Y si no se arrepienten, en el día del juicio, les va a ir como en feria. Van a recibir un castigo mucho más tremendo porque ocultaron la verdad aún sabiendo que esto iba en contra de la palabra de Dios. El catolicismo es la religión que va en contra de la Biblia. Hace todo lo contrario. Si Dios, hemos estado viendo cantidad de versículos, pasajes de donde está enseñando que no hagamos, que no se hagan ídolos, que no adoren dioses falsos, que no se hagan muñecos de madera, de yeso, de oro, de plata, y no lo ven de esta forma. ¿Por qué? Porque Satanás es su arma más fuerte de usar las religiones. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no fue fundado por un hombre. Muchas veces lo hemos enseñado y lo he dicho que el cristianismo tiene su fundamento en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces no hay cristianismo. No valdría la pena seguir a un hombre que murió en una cruz y que no resucitó. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros si no hay resurrección? Por eso el capítulo 15 de Corintios dice, si no hay resurrección, entonces estamos en vuestros delitos y pecados. Y si no hay resurrección, entonces vana es pues nuestra fe. Seríamos los más, dice, miserables de las personas y tendrían lástima de nosotros en decir, ay, pobrecitos, ¿cómo es posible que crean en un Cristo que nunca resucitó? ¿Qué esperanza tiene? Y es por eso, el mundo que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Pero nosotros, que conocemos la palabra de Dios y ahora sabemos que Él resucitó, que la tumba está vacía, que ascendió al cielo a los 50 días después de resucitar, esa es la esperanza que tenemos como cristianos, que si Cristo aún no viene y morimos, tenemos la esperanza de volver a resucitar para nunca más morir físicamente por toda la eternidad. Y el mundo no tiene esta esperanza. El mundo, al no tener esta esperanza, recurre a las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, porque nace con un vacío en su corazón que trata de llenarlo con drogas, con alcohol, con sexo, etcétera, etcétera. Pero al otro día amanece igual, vacío. Y es un ciclo su vida. Y hasta que no venga Cristo y no se arrepienta de sus pecados, Cristo es el único que va a poder llenar ese vacío que existe en el corazón del ser humano. Solamente Cristo. Mi paz les dejo, mi paz la doy, dijo el Señor. Yo no la doy como la da el mundo. Muy bien. Vemos aquí en Jeremías que Dios está hablando y hace mención lo mismo que el Salmo 115. ¿Se acuerdan del Salmo 115? Ojos tienen, pero no ven. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no pueden andar. Pues ¿cómo, verdad? Si son muñecos de yeso, cartón, madera, de lo que sea, y no tienen vida. Y lo más sorprendente de acá, que en este pasaje que dice el versículo 5, dice que no tengan temor de ellos porque no tienen poder para hacer mal ni para hacer bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando hablamos estas cosas? Yo me acuerdo cuando era más joven y ya tenía yo el alumbramiento. Una persona me dijo, no estés hablando así de la Virgencita, te va a castigar.
¿cómo me va a castigar si no tiene vida? Es una estatua de yeso. A ustedes los va a castigar Dios si no se arrepienten. Porque Dios manda en su palabra que no tengamos ídolos. A mí no me va a castigar alguien que no tiene vida. Es irracional. Hay que tener un poquito de lógica y saber pensar. Es como si yo le hable yo a esta bocina y tiene orejas, tiene ojo y tiene boca, tiene pies. Algo así semejante es. No puede hacer bien ni hacer mal. O sea, no me puede bendecir, no puede interceder por mí, no puede hacer bien. Un rezo que yo le haga a ese ídolo, a esa figura, no me va a escuchar porque no tiene vida. No puede hacer nada por mí. Ni la Virgen María puede interceder. Ella fue virgen hasta que concibió a Cristo. Fue instrumento nada más que Dios usó porque era una joven que amaba a Dios con todo su corazón y fue una de entre 1000 que Dios seleccionó para traer al Mesías. Porque María descendía del rey David, venía del linaje del rey David. Entonces, fue un instrumento y amamos a la Virgen María nada más. Las otras vírgenes no sé quién las inventó, no existen, no están en la Biblia. ¿Qué de Zapopan? ¿Qué del Cobre? ¿Qué de Guadalupe? ¿Qué del Carmen? Y todos los nombres que hay no están en la Biblia. Búsquelo, usted que me escucha, y no lo va a encontrar. Solamente, es más, en el libro de los Hechos ya no aparece el nombre de la Virgen María. Solo en los 4 evangelios. Y en las cartas de Pablo tampoco se encuentra el nombre de María. ¿Por qué Dios ya no le dio más relevancia al nombre de María? Por lo mismo que no quería Dios que se hicieran un ídolo de ella. Pero ese es el engaño de Satanás. Amamos, respetamos a la Virgen María nada más. Ella está esperando también resucitar. Ella no puede interceder por nosotros, no puede perdonar nuestros pecados, no nos puede castigar porque está allá con Dios. Ella sí está con Dios. Porque cuando ve a su hijo en la cruz, hasta ahí le cayó el 20 a María, ¿quién era Jesús? Entonces ella necesitaba un Salvador. En Lucas 1:46 dice, oh Dios, me regocijo en Dios mi Salvador. Ahí le cae el 20 a ella, que el que traía en su vientre era a su Salvador. Y por eso ella dice, no puede ser, Dios mío, aquí tengo en mi panza al que va a ser mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador también. Por eso el rezo, Dios te salve María, no es bíblico. ¿Y cómo es posible? Dios te salve María. Bueno, ¿quién salva a quién? Ella no necesita, Dios te salve María. Ella fue salva cuando ve a su hijo morir en la cruz, le cae el 20 que por fin estaba cumpliéndose la profecía y ella también reconoce a su propio hijo como Señor y Salvador. Entonces, es la única María que aparece en los 4 evangelios y nada más. Por eso nunca más se escribió un libro sobre ella. Nunca se escribió un libro de los 12 apóstoles específico en la Biblia. No se habló de nadie más para que no se hiciera un ídolo de esa persona. Muy bien. Vemos aquí entonces que no tienen poder, por lo tanto, dice Dios, no teman, ni para hacer bien, ni para hacer mal. Ahora entienden qué significa la palabra ídolo en el original hebreo. Elil, E-L-I-L, Elil, es la palabra hebrea para ídolo y significa bueno para nada. Mire, le estoy enseñando, investíguelo en internet, en Google, usted que me ve, investíguelo, qué significa la palabra ídolo en hebreo, y es la palabra elil, y significa bueno para nada, vacío, hueco. Y es por eso que al decir su significado original,
bueno para nada. O sea, no sirve de nada. No me sirve para nada. Y por eso hay que ir a los originales para entender bien el significado de algunas palabras. Bueno, muy bien. Vamos a continuar en el Nuevo Testamento y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, del versículo 4 al 6. 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 4 al 6. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor nada más, el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La Biblia es clara al decir que no hay muchos señores divinos, que sean divinos, que tengan poder espiritual, porque solo hay un Señor, el Señor Jesucristo. Y como sabemos que aquí en la tierra se han inventado muchos señores que le llaman a esos ídolos, el Señor del Calvario, el Señor de Esquipulas, ¿qué otro? El Señor del Pozo. Y por donde quiera hay señores de estos señores, el Cristo negro, hágame el favor. También un Cristo negro como que nació en África. La Biblia es clara, solo hay un Señor. Entonces no podemos creer en alguien que se llame o que le digan el Señor del Pozo, el Señor de Esquipulas. Cállate, te va a castigar. Ya lo leímos, no pueden hacer nada. Y es con mucho respeto, mire, y es que tenemos que hablar así a los que nos ven en las redes sociales, familia que me escucha, amigos. Tenemos que hablar con la verdad y de esta manera. No puedo yo ponerme miel en los labios y que no se vayan a ofender. La gente sigue ofendiendo a Dios con sus pecados. Usted ofende a Dios, no se sienta ofendido, porque usted es el que ofende a Dios con la idolatría, pero ¿sabe qué? Dios le ama y le está hablando por medio de su palabra y quiere que usted se arrepienta y se convierta usted al único Señor, al Señor Jesucristo y al único Dios vivo, que Él sí tiene el poder para hacer el bien y para hacer el mal, pero tanto le ama que murió por usted en una cruz. Y hoy quiere regalarle la salvación. Sea humilde, escuche el mensaje completo y tome su decisión. Y si usted es humilde, invita a Jesús a que entre a su corazón, Él le va a abrir esos ojos vendados que usted tiene por medio del Espíritu Santo, que cuando usted comience a leer la Biblia, mire, se le van a caer las vendas y estos versículos los va usted a encontrar y se va a dar cuenta, va a sentir una convicción, porque es el Espíritu Santo que nos da la convicción, el convencimiento de lo que dice su palabra es verdad. Vemos pues que Pablo está hablando de que dice, es que dicen por ahí que hay muchos señores, mas Pablo dice, es que solo hay un Señor, del cual proceden todas las cosas. Muy bien, avanzamos. Primera de Timoteo 2:5.
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo dice, hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Esa palabra mediador significa en el original griego intercesor. O sea que el único que puede interceder por nosotros, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él es el único que intercede allá arriba. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, viene el Señor Jesús y esa oración la lleva al Padre. Y Él es el que intercede. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que estamos engañados en creer en que este santo, esta virgen, va a poder interceder. Y le estoy reza y reza y reza, palabras repetidas, etcétera, etcétera, y nunca van a llegar al cielo, porque si esas personas que ahora están representadas en una estatua de yeso, y para la gente que cree en ellos piensan que su alma y su espíritu están con Dios, supongamos que algunas sí, fueron sinceras, amaron a Dios y Dios sabe si están con el Señor. Suponemos de que unas de esos santos, esas vírgenes que la gente le reza, están con Dios. Allá, aunque estén con Dios, no pueden hacer nada por la oración de una persona. Porque ellos no tienen la facultad, el poder de parte del Padre en que puedan interceder. Lo dice aquí este versículo. Este versículo es clave para enseñar que ningún ídolo, ninguna imagen, nadie puede interceder por nosotros allá arriba, aunque estén ellos allá arriba. Vamos a suponer que sí. Pero no pueden hacer nada. Porque ellos murieron. El Vaticano lo que hace, mire, hace esto. Para canonizar a un santo, primero investiga si San Francisco se portó muy bien toda su vida, no rompió ni un plato, etcétera, etcétera. Y cuando investigan toda su vida, entonces ya lo canonizan y lo hacen santo. Cuando la palabra santo en la Biblia, somos nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. La palabra santo significa apartado para servicio de Dios. La palabra santo no significa ser buena persona. Somos santos, y la Biblia lo dice, a los santos de Éfeso, a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Tuxtla Gutiérrez, a los santos que están en Francia, por decirlo así, santos son todas aquellas personas que han confiado en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Nos ha apartado, Él nos llama santos porque nos puso aparte. Y de ahí viene la palabra santidad. Nos apartó y ahora nos quiere que vivamos santos, sean santos en toda vuestra manera de vivir, dice las cartas de Pedro. Apártense del pecado. Y eso es lo que estamos en el proceso de la santificación. Apartarnos cada día más del pecado por medio de la palabra. Al leer nosotros la palabra nos va dirigiendo, nos va guiando a una nueva vida y eso nos va haciendo redarguir nuestro corazón, que mañana que yo quiera llevarme una cerveza, una copa a la boca, si ya tengo el Espíritu Santo, me voy a empezar a pensarlo 2, 3 veces. Y las personas que no tienen al Espíritu Santo, pues se la llevan a la boca, se emborrachan y al otro día nada más les queda la cruda moral y no sienten ningún remordimiento. Pero las personas que hacen eso después de convertirse, empiezan a sentirse mal. Algo pasa dentro de ellos que para la próxima vez que lo quieran hacer, lo van a pensar 2 veces. Y así va a ir sucesivamente sus vidas, hasta que llega el punto de que le dicen al alcohol, no gracias. Van con sus amigos, ya no tomo, soy cristiano, soy cristiana. Pero una nada más, que una no es ni una, mira, que no sé qué, lo siento. Gracias. Y tenemos que ir escapando de esas personas que nos van a querer seducir, nos van a querer incitar a pecar contra Dios. Es por eso que a veces necesitamos alejarnos hasta de nuestra propia familia que nos contamina. Y no es que
quisiéramos hacerlo, pero por nuestro bien tenemos que hacerlo, pero tampoco sin dejarlas de amar y seguir orando por ellas, porque ahorita no lo van a entender, pero algún día si se convierte, entenderán. Bueno, vemos otro pasaje, 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22. 1 Corintios capítulo 10, 19 al 22. Primero Corintios capítulo 10, versículo 19 al 22, dice así. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, repito, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ni podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Este pasaje que acabamos de leer es el más fundamental y clave donde el Nuevo Testamento, pongan atención a los que nos ven, donde la Biblia dice lo siguiente, lo voy a leer en la versión católica nuevamente este pasaje, en la Biblia latinoamericana 1995, dice así, ahí en su Biblia, señor católico, señora católica que me ve con todo respeto, abra su Biblia en este instante y busque este pasaje, 1 Corintios capítulo 10, del 19 al 22, y lea conmigo. ¿Qué digo pues? Voy a la versión latinoamericana, ahí está, versión Biblia latinoamericana. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada, o que el ídolo sea algo. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Miren, la versión latinoamericana 1995. No pueden beber al mismo tiempo la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Mire qué claro es esta versión. Pablo está diciendo, y en la versión católica habla de los paganos. Los paganos se refiere a aquellas personas que tienen ídolos, dioses falsos, y también quieren creer en Dios y en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, no pueden participar de la mesa ni de la copa. O sea, los creyentes en Dios y en Jesucristo, el Señor Jesucristo, porque dicen, es que yo creo en Dios y creo en el Señor Jesús. Y yo creo en Dios a mi manera. Y es que no es a su manera, es a como dice la Biblia. Pablo está diciendo, ustedes no pueden venir a participar de la Santa Cena y tener ídolos en su casa. No se puede ser cristiano y creer en la Virgen y participar de rezos, de fiestas paganas, de un ídolo, de una virgen. Como cristianos, pues no podemos. Por eso el que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo le da la convicción. Y por eso cuando un recién convertido viene a congregarse, escucharnos de la palabra, va aprendiendo, va agarrando la onda, como dicen, y va siendo dirigida su vida por la palabra. Pablo está diciendo a los corintios, porque Pablo se lo escribe a los corintios, es que porque algunos corintios, algunos recién convertidos, no habían agarrado la onda,
se habían convertido, habían aceptado a Cristo Jesús, pero también seguían creyendo en otros dioses falsos. No se puede creer en la Virgen o en el santo tal y decir que creo en Dios. ¿Por qué no se puede? Porque ya nos ha explicado la misma palabra que son dioses falsos, que son ídolos, que los demonios están detrás de esos ídolos, son los que manipulan a eso. Pero ¿cómo es posible que el demonio pueda manipular a una estatua de yeso? Porque eso es lo que dice la Biblia, que lo que la gente sacrifica, cuando una persona hace una fiesta, vamos a hacer ahora el día 12 de diciembre, una fiesta, rezo, tamales y terminamos con trago, ¿verdad? Y todos, jajaja, jijijo, y bien, como dicen, hasta atrás, ¿verdad? O terminan hasta las cachas de borrachos. Algo que comenzó en el espíritu termina en la carne. Pregúntese usted. ¿Usted cree que le va a agradar a Dios que primero comience con un rezo y luego termine emborrachándose? Cuando en la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. No se puede, es ilógico. Ahora, las personas no lo saben y para eso lo estamos enseñando. Cada rezo, cada fiesta, que viene la feria de San Agustín, la feria de la Virgen de Candelaria, no saben esas personas que se lo están dedicando a un demonio que está controlando, que está manipulando a ese ídolo. No se lo están haciendo a la Virgen ni al santo, se lo están ofreciendo a los demonios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No se pelee usted conmigo, peleese con Dios, porque Dios escribió estas palabras para dirigirnos a nosotros. Ahí están, búsquenlo. Yo lo reto a que lo busque y compruébele con sus propios ojos. No queremos ofenderlo, ni estamos ahí atacando nada de esto. Queremos decir nada más que la verdad. Y por eso mataron al Señor Jesucristo, por decir la verdad. Mire, la Biblia latinoamericana, que lo acabo de leer, está muy clara. Que dice el versículo 20, repito, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Todo rezo, toda fiesta va dirigido a los demonios y no a Dios. Porque la gente lo hace, al querer hacerle un rezo a la Virgen, piensan que con eso van a agradar a Dios. Y que la Virgen, después de que le hayan hecho un rezo, ella les va a poder librar de sus problemas, de alguna enfermedad, que les perdone tal vez sus pecados y que lo pueda ella interceder ante el Padre. No va a ser así, porque no fue realmente a la Virgen ni a un santo que se le hicieron, fue a los demonios. Pero esa es la ceguera espiritual. Y eso es lo que quiere el diablo, que la gente siga creyendo esas cosas para que cuando les llegue la muerte así, se vayan derechito al infierno por idólatras. Y es que por eso está la predicación del Evangelio. Tenemos que predicar la verdad, aunque no les caigamos bien a veces. Porque muchas personas, al estar haciendo fiestas, pensando que le van a agradar a Dios, ellos no se están imaginando y no lo saben que están haciendo un pacto con Satanás. Porque Satanás es el comandante jefe, es el general de todos los soldados rasos que son los demonios. Eso es lo que hacen las personas y no lo saben. Por eso le invito a que, mire, usted tendría que ver las 5 prédicas, tenemos ahí en Facebook, las 5 prédicas para que usted comience desde la primera parte y termine con esta que estamos hoy. Muy bien, entonces vemos de que no podemos participar de la Santa Cena y servir a los ídolos. Y eso no lo hace un nacido de nuevo. Y los recién convertidos, por eso necesitan venir a los discipulados, venir todos los domingos y en 3 semanas para que aprendan todas estas cosas. Porque si recibes a Cristo y no te congregas, mira, de nada sirve.
Se va a morir lo que fue sembrado en ti. El Espíritu Santo es como una semilla que se siembra en la maceta, que es el corazón. Y si esa maceta no la regas con agua, y el agua representa la palabra de Dios, se va a secar y se va a morir. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje. Estamos viéndolo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice así: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Es un versículo más en el Nuevo Testamento donde la Biblia dice que éramos llevados. Biblia latinoamericana, vuelvo a leer este versículo. Cuando aún eran paganos, perdían el control de sí mismos al ser llevados a sus ídolos sin voz de vida. Aquí está. No tienen vida, no tienen poder. Otro pasaje. 1 Corintios capítulo 10, 14 al 20. A ver, 1 Corintios capítulo 10, 14. Veamos qué dice el 14, el 19, el 20 y lo demás. Ahí donde pasamos ese ratito, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, dice así: Dios nos manda en su palabra, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí está. Huyan de los ídolos, huyan de seguir a esos ídolos, huyan de la idolatría. Es un mandamiento que está dando Dios. Usted, señor que me escucha, usted, señora, si usted cree en Dios, tiene que obedecer. Léalo ahí en su Biblia y mire cómo dice: huyan de la idolatría. Segunda de Corintios 6, 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versión latinoamericana, 1995. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué tiene que ver? Nada. Por eso dice: ¿y qué acuerdo hay? ¿Qué comunión hay? ¿Qué semejanza? No hay nada. Entre el templo de Dios que aquí se refiere, somos nosotros. Somos nosotros ahora, ya no el edificio, esta casa, otro salón más grande, etcétera, etcétera. El templo de Salomón, ahí sí moraba el templo de Dios hasta que vino Cristo, de Cristo en nuestros días. Nosotros somos el templo de Dios. Este edificio, esta casa y cualquier otra que se rente, donde se congreguen, ¿sí? Ya no es el templo de Dios. Claro, que está consagrada y dedicada porque ahí nos reunimos y que hay que tener cierta reverencia. Pero el templo de Dios ahora somos nosotros. Aquí mora el Espíritu Santo. Vaya 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios 3, 16. Al 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así:
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La Biblia dice que somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora aquí dentro de nuestro corazón mora Jesús en la tercera persona de la Trinidad. Y es por eso que Dios nos manda a nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo porque tú podrás tener una creencia intelectual en Dios y crees en Dios y que sabes muy bien que solo Cristo. Tú sabrás en tu mente que no hay que adorar ídolos, eso estás convencido, pero no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo y hoy puede ser tu día, que Dios te da la oportunidad. Si tú te arrepientes de tus pecados y de verdad decides entregarle tu vida hoy a Cristo, porque podrás tener religión cualquiera que sea, pero si tú no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Se lo dijeron a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no naciere del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. El agua es la palabra de Dios, el Espíritu es el Espíritu Santo. Y ahora que dice, ¿no saben ustedes que son el templo? Somos el templo y por lo tanto este templo no puede ver, no tiene nada que ver con los ídolos. Si Cristo está en mí, tengo la seguridad, la convicción de que yo no puedo adorar dioses falsos ni ídolos. Y me va a dar temor asomarme nada más a ver, por curiosidad, a ver qué están haciendo. Alguien que ya sabe de la palabra, tiene el conocimiento, alguien que se diga ser cristiano y va nada más por curiosidad a asomarse, no sabe que va a traer a los demonios a su vida. Hace años, una pareja de cristianos, y eso lo escuché en una prédica al pastor Alducin, se fueron a Brasil de vacaciones, etcétera, etcétera. El hombre no estaba cimentado, no había crecido lo suficiente y por curiosidad, este hombre que se decía cristiano, se fue a un rito, a una fiesta de una diosa que se llama Macumba. Macumba, la reina del lugar, como dice la canción. Esa diosa de Brasil, Macumba, le hicieron un rito y él fue y le estaban quemando incienso, echando humo. Como dicen aquí en México, el estoraque. Regresan a México y pasado después empieza a comportarse de una forma diferente, extraña, de mal humor. Ya le empezaba a gritar a su esposa, a sus niños, y etcétera, etcétera. Y empezó a ponerse bastante tenso el matrimonio. Entonces piden consejería con el pastor los llama y empieza a investigar. Porque un pastor tiene que hacer preguntas. A ver, vamos a ver desde dónde empezó el mal. Por eso, a veces cuando vienen a la consejería, tenemos que ir al pasado y para ver dónde se encuentra el mal. Y cuando la esposa le cuenta, mire, esto y esto y esto pasó, y esto, y el pastor viene a la sabiduría de Dios y le dice, y esto pasó desde que regresamos de Brasil, y no sé, pastor, pero él se fue a un rito de la macumba. Ahí está. Ir a esos ritos o de la Santa Muerte, ritos a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ritos de cualquier ídolo. Todo el rito, lo leímos, lo que la gente sacrifica a los ídolos, a los demonios. Macumba no era una diosa ni nada, era un demonio disfrazado de diosa. La Santa Muerte no tiene nada de santa, es el mismo diablo, Satanás disfrazado. Ahorita lo vamos a ver. Hace años una niña, cuando teníamos el local, yo les evangelizaba, les predicaba, hijo de unos hermanos en Cristo, y cuando tenía tiempo les compartía, y una de las muchachitas se quería ir por ahí cerca, en el mercado de allá del centro, iban a hacer un rito de la Santa Muerte, muchos locatarios, y que quería ir nada más a ver, por curiosidad, a ver qué es que hacían. Ay, hijita, vete y vas a regresar endemoniada. Tú que eres cristiana, eres hijo de padres cristianos.
¿Qué pasó con este hermano que se fue a Brasil? Atrajo demonios a su vida. Tuvo que pasar a un proceso de liberación. Le tuvieron que sacar los chamucos que se metieron en él por asistir. Es por eso que nosotros, con mucho respeto, no podemos asistir a una misa. Porque en el rito de la misa, ¿a quién están sacrificando? A los ídolos y a los demonios. No podemos. Entonces, tuvo que pasar un proceso de liberación. Y es por eso que las personas que acuden a ritos de la Santa Muerte, o que pactan, o que empiezan a cargar un crucifijo de la Santa Muerte, no saben que han pactado con Satanás. Y por eso Satanás los lleva a un punto donde ya no encuentren valor a su vida. Los hunden en el alcohol, en las drogas, en una perdición total, porque el diablo es traicionero. ¿Sabían ustedes que la Santa Muerte es también un ídolo? Un ídolo, ¿por qué? Allá en Tepito tienen una de este tamaño, de 2 metros. Y todos los locatorios, no todos, pero la mayoría y algunos, acuden cierta fecha a hacerle un rito. Y por eso les va bien. Tú pactas con el diablo y te hace famoso, te da dinero, y lo hemos visto en los artistas de Hollywood. Katy Perry, Madonna y muchos por ahí están en YouTube. Búscalos, famosos que han pactado con Satanás, y ahí te los van a poner en lista. Katy Perry quería ser famosa, pactó con Satanás y lo llevó a la cumbre. Ahora ella tiene que tomar 40 pastillas diarias. Con el psiquiatra tiene que estar acudiendo para que pueda dormir. Le paga a su asistente un dinero extra para que duerma con ella, porque no puede dormir, siente temor. Claro, los demonios son traicioneros. Ahora no la dejan en paz. Y para que ella pueda conciliar el sueño, tiene que tomar pastillas tranquilizantes. Pero el mundo no ve esto. ¿Quieren ser famosos? Ándale pues, te doy fama. ¿No tomas en cuenta a Dios? Muy bien. Pero Satanás, al tú pactar, al rato te va a cobrar la factura. Tu alma ya le pertenece. Al menos que se arrepientan. Se arrepientan y renuncien a ese pacto que hicieron con la Santa Muerte o con cualquier ídolo. Y se arrepientan, Dios los perdona. Pero después hay que pasar a un proceso de liberación. ¿Por qué? Se arrepienten. Cuando ellos pactan con la Santa Muerte, miren, toda la gente que ha pactado con la Santa Muerte se ha endemoniado, está endemoniada. Y por eso tú les hablas de Cristo y no soportan. ¿Por qué? Por los demonios que están dentro de él, y la palabra es espíritu, choca. Haz de cuenta que como que le estás chillando los oídos, y si no soportan, se desesperan. Vienen aquí, a veces hay personas que vienen hacia una congregación y están enchamucadas, no lo saben y no soportan, se desesperan. Ya quiero que acabe, ya me aburrió. Se empiezan a poner desesperados, ya se quieren parar, salirse, no soportan. ¿Por qué? Porque son los demonios. Y si tú, cuando vayas a una congregación, sientas esto alguna vez, preocúpate. Tienes que pasar a una consejería, algo tienes que hacer por tu vida. Primero tienes que arrepentirte y aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y hoy es el día que Dios te ofrece el regalo más grande. Dios te quiere regalar la salvación. Es por eso que las personas no pueden soportar cuando están enchamucadas. ¿Por qué? Porque choca. Porque no es el mismo espíritu. Es un espíritu inmundo con el espíritu de Dios. Son muy diferentes y los dos se oponen. Pero cuando la persona es humilde y entiende estas cosas, que si ha pactado con la Santa Muerte, va derechito al infierno y al lago de fuego. Vamos allá a Apocalipsis 20 y lo vamos a ver en la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, 14 y 15.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Aquí está hablando del versículo 11, más arriba, está hablando del gran juicio del trono blanco, al final del milenio. Pero aquí en el versículo 14 dice algo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la muerte es una potestad, es un demonio. Por eso, en el día del juicio va a ser lanzada la muerte, ese demonio, esa potestad que hacía morir a las personas por sus pecados, va a ser lanzado. Y la santa muerte es la misma gata pero revolcada. Por eso aquellas personas que han pactado con la santa muerte, escúcheme bien a los que me ven, si han pactado con la santa muerte, usted y la santa muerte, los dos van a ir al lago de fuego. La muerte es un demonio. ¿Por qué va a ser lanzado al lago de fuego? Porque aquí se está hablando del juicio del gran trono blanco y aquí ya estamos para pasar en Apocalipsis 20, viene el capítulo 21 y empieza la eternidad. Aquí terminan con la muerte para que pasemos a la eternidad con Cristo Jesús y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más lágrimas, porque las primeras cosas pasaron. Por eso la muerte tiene que ser lanzada al lago de fuego, porque ya nadie más va a morir acabando el milenio. Entonces, la muerte y todos los que hacían pacto con ella, o los que pactaron con ella, los dos, si no se arrepienten, la muerte ya no se va a arrepentir porque es un demonio. Pero los que pactaron, hoy que escuchan la voz de Dios, su palabra, yo le invito a que se arrepienta. Y que invite a Jesús mejor. Usted no sabe que está pactando con el demonio. De santa no tiene nada. Es Satanás disfrazado como ángel de luz. Ahorita lo vemos en la Biblia. Y dice, y el Hades es el infierno, traducido. O sea, ¿por qué el infierno va a ser lanzado? Porque cuando pasemos, aquí termina los 1000 años. Aquí es el juicio del gran trono blanco, el fin del mundo y desciende la nueva Jerusalén. Aquí ya no habrá necesidad de infierno porque el infierno está en el centro de la tierra. Y el fin de este mundo, este planeta Tierra, este globo terráqueo, cuando lleguen los 1000 años, 3 eventos van a suceder. Fin del mundo, juicio del trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva. Primero van a acabar con la tierra. ¡Puc! Y Dios se los va a enseñar allá abajo. Mira, toda tu esperanza que habías puesto en la tierra, tus empresas, tu dinero, en el banco, etcétera, tu confianza, mira cómo lo acabo de acabar, porque nunca confiaste en mí. Y como en el centro de la tierra, del globo terráqueo, está el infierno, al ser destruido el infierno, al ser destruido el planeta Tierra, obviamente por lógica será destruido el infierno. Por tanto, las dos cosas se van al lago de fuego y ya nunca más existir. Ya no habrá necesidad en la vida eterna de mandar a las personas a un infierno. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo una depuración total de todos los seres humanos que quisieron estar con Él por toda la eternidad. Mientras que los otros no se arrepintieron, serán lanzados al lago de fuego. Lo veremos también ahorita. Muy bien, la Santa Muerte es un ídolo. El diablo. Mire qué dice. 2 Corintios 11, 14, 15. 2 Corintios 11, 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice así: y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y cuyo fin será conforme a sus obras. Miren cómo se disfraza Satanás. Se disfraza de Santa Muerte, se disfraza de una virgen, se disfraza de un santo, se disfraza de una mujer despampanante, rubia y guapa y todo lo que tú quieras, que va a venir a tu vida para hacerte caer en pecado, en fornicación, te va a seducir. ¿Por qué creen que la Virgen tiene una carita de borrego a medio morir? O sea, estamos hablando, ilustrando esto de que dice, se disfraza como ángel de luz. Esas imágenes tienen una carita y lo veo uno, ¡ay, qué ternura! Algo así. Pero no saben, como dice en la Biblia, se disfraza de ángel de luz. Bin Laden, el terrorista más criminal del mundo, que hace muchos años. Bin Laden, cuando le salían sus fotos en las redes, de barba aquí, una cara así. ¿Quién iba a pensar que detrás de esa carita inocente de borrego a medio morir no hacía daño? Era el terrorista más buscado por Estados Unidos. Aparentemente esa foto, esa imagen, no muestra nada. Pero detrás de eso, ahí es donde está Satanás. Por eso dice la Biblia que no os maraville que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y también con las mujeres. Las mujeres y los hombres, cuando quedan solos, al sentir esa necesidad de tener a alguien, por eso dice la Biblia, no se unan en yugo desigual. Si tú te unes en yugo desigual, alguien que no es cristiano, mira, te va a aparentar ahorita que es muy bueno, que te ama y que te complace en todo lo que tú quieras, pero nada más que te cases, se va a quitar la máscara y te va a decir, mangos, ahora mando yo, ahora no vas a la congregación. Porque ya eres mi mujer y te tienes que sujetar a mí. Pero mientras tanto, te sedujo muy bonito. Y también los hombres. Tengan mucho cuidado. No se pueden unir en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Tienen que esperar el tiempo de Dios. Pedirle la dirección a Dios y en otro caso venir a consejería. Para eso está el pastor, para asesorar a las personas que necesitan una orientación bajo la palabra que dice la Biblia. Y allá tú toma la decisión. Tú eres responsable. Se te dio la instrucción, el consejo bajo la palabra y tú eres responsable. Si salen mal las cosas porque tú tomas una decisión equivocada, es tu problema. No vengas con Dios después porque Dios te habló que no te unieras en yugo desigual. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Otro pasaje que acabamos de ver dice así, Gálatas 1:8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, alguien de nosotros que se diga ser cristiano, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema es maldito, sea maldito. Alguien que no presenta el evangelio
del Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, si viene con otro evangelio diferente, o si dice aquí, si alguien de nosotros, alguien que venga, que se diga ser predicador, pastor, etcétera, etcétera, y no predica el evangelio, se empieza a desviar con otro evangelio de la prosperidad, etcétera, etcétera, donde es puro amor, nunca se predica de infierno, de arrepentimiento, de santidad, de arrebatamiento, de milenio, de vida eterna, que es la promesa, que es la esperanza de todo humano creyente en el Señor. Es maldito. En una iglesia no se puede dejar de predicar nunca jamás el pecado, el arrepentimiento, que el infierno es real, que el cielo existe, que hay un arrebatamiento pronto, que viene la gran tribulación y que hay vida eterna. No se puede dejar de predicar este mensaje. Siempre tiene que estar latente, como Dios en su palabra. Lo hemos visto en el libro de Levítico. Por cada capítulo, siempre los ídolos, el sábado, el día de reposo, venía Dios. Y así estamos en el Nuevo Testamento. No se puede suavizar. Por eso, cristianos que están en esas iglesias de la prosperidad y en esas iglesias donde ya no les predican la palabra, miren, no avanzan, no crecen, no aprenden, no abren los ojos, están ciegos, no pueden ver ya el pecado que está ahí. El pecado los ha cegado. Y dice, sean malditos. ¿Por qué? Porque ese evangelio que ya no es de Dios los va a llevar a condenación eterna. Si se mueren en sus pecados. Por eso esas iglesias de la prosperidad, junto con muchos pastores, se van a quedar en la gran tribulación. Y ahí Dios les va a dar la última oportunidad para que se arrepientan. Ahí, pastores y cristianos que se quedaron a la tribulación van a tener la última oportunidad. Y si se arrepienten van a tener que dar su vida por el Señor Jesucristo. Y solamente así, los van a decapitar, pero van a ser salvos. Pero ¿qué necesidad hay de esto? Es mejor que entendamos la palabra en este tiempo. Por eso dice, y si aún un ángel, ¿qué pasó con los mormones? Miren, dice José Smith, que él fue el fundador de los mormones, que se le apareció el ángel Moroni y que era supuestamente un ángel de parte de Dios y que el ángel vino y le habló, ve a cierto lugar, vas a encontrar 2 tablas, tradúcelas. Y sí, dice José Smith, va, encuentra las tablas, las traduce y de ahí sale el libro del Mormón, de esas tablas. ¿Fue de Dios? Ese ángel no fue de Dios, fue un demonio. Por eso los mormones no son cristianos. Ellos están por obras, porque se dejan llevar por ese libro del Mormón. La Biblia, tú ya no sirves, estás obsoleta, como dijo el Papa. Que la Biblia ya no, que hay que sacar otro libro mejor porque la Biblia ya está obsoleta. Imagínense un líder mundial. Y es por eso que los mormones seguían del libro del Mormón. Como los testigos de Jehová seguían de la atalaya, de la perla del gran precio, del librito amarillo, sacado fuera de su contexto. Sacan una Biblia, la nueva versión, nueva traducción del mundo, se llama la versión de los testigos. Nueva traducción del mundo, que no es una Biblia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los originales griego y hebreo, todos los pasajes donde muestra que Jesús es Dios hecho carne, los cambiaron. Mas si nosotros, alguien que se diga ser líder espiritual de cualquier religión, secta, etcétera, etcétera, menos Pablo dice que sea uno de nosotros que diga ser cristianos, viene con otro evangelio, sea maldito. Porque ese evangelio es maldito porque los va a llevar a una muerte espiritual. Y para terminar, está la fábrica de los ídolos. Este era el subtítulo que yo había puesto. La fábrica de los ídolos. Terminaba así este estudio. El pecado de la idolatría y abajo la fábrica de los ídolos. Ahora, en el Nuevo Testamento,
los cristianos que sabemos que no debemos adorar ídolos. Los ídolos antes eran imágenes, estatuas de madera, yeso, cartón, oro, plata, etcétera, etcétera. Ahora la fábrica de los ídolos, muchos, aún diciéndose cristianos, se fabrican su propio ídolo. Ya no de madera, ni de cartón, ni nada de eso. Ahora, un ídolo es todo aquel que le pone el primer lugar antes de acudir a Dios. Los paganos dicen que recurren ante la Virgen primero, ante el Santo primero, antes de pedirle a Dios. ¿Ok? Recurrieron primero a la Virgen y no tomaron en cuenta a Dios. Cuando el único que se debe acudir, celebrar, adorar, alabar es a Dios. Por eso se llama ídolo, porque algo que tú tienes por máxima autoridad en tu vida espiritual se llama ídolo, es un Dios falso. Entonces, la fábrica de los ídolos ahora la fabrican muchos creyentes. En primer lugar, hay muchas formas de fabricarse un ídolo. Tú te fabricas un ídolo muy fácil cuando pones tu esperanza en tu esposo, pones tu esperanza en tus hijos, pones tu esperanza en tu dinero, en tu cartera, en tu salario, en tu taller, en tu negocio, en todo lo que tengas. Si tú dependes primero de eso y no de Dios, ese es tu ídolo. Muchas mujeres se hacen ídolos o padres de familia, ídolos de sus propios hijos. Se van a morir y como que se sienten morir cuando un hijo ya no quiere estar con ellos. Que se van de la casa. No comen, no desayunan, están como si anduvieran de luto, tristes, etcétera, etcétera, porque se hicieron un ídolo de sus hijos. Oye, si tu hijo no quiere estar contigo, no le puedes rogar. No quiere, el amor no es a la fuerza. Nada, como dice el dicho, ni los zapatos entran. ¿Para qué quieres tener un hijo o una hija que no quiere estar contigo? Déjalo, que Dios trate con su vida. Y a lo mejor en ese tiempo de trato se va a arrepentir y va a reflexionar y va a venir otra vez contigo, ya arrepentido, como el hijo pródigo que se fue al mundo y gastó todo lo que quiso. Más el padre le amaba y no lo detuvo. Dame mi herencia, aquí está. Y se fue. El padre solo salía a ver en las tardes, a ver cuándo venía ahí Juan Pistolas. Y hasta que regresó por sus oraciones. No nos podemos hacer un ídolo de nuestros hijos. Si no quieren estar con nosotros, aunque sean menores de edad, déjalos, allá ellos. Así quieren vivir, allá ellos. Menos si son ya mayores, ellos tienen que tomar su propia decisión. Lo que único que te toca hacer es orar, orar, orar hasta que tú mueras. Y si aún te mueres y no has visto la conversión de tus hijos, déjaselo. Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. Aunque tus ojos no lo vean, ellos se van a convertir a Dios. Génesis capítulo 20. Abraham, dame tu hijo para ser sacrificado. Imagínense Abraham, si no hubiera confiado en Dios. ¿Qué, Señor? ¿Me estás pidiendo que te dé mi hijo? Dame a tu hijo Isaac. Pero Señor, pero si tú lo elegiste para que él trajera al Mesías a través de su descendencia, Señor, ¿cómo me lo pides ahora para ser sacrificado? Dámelo a tu hijo. Señor, ¿amaneciste bien hoy? O sea, no escucho bien. Repíteme otra vez. Imagínense a Abraham diciendo estas palabras. ¿No te sientes mal, Señor? ¿No quieres un mejoral? Dame a tu hijo. Abraham entiende, sabía que tenía un Dios infinitamente sabio y no se le puso al brinco, no respingó, no le reclamó a Dios y se lo lleva a Isaac. Vénganse muchachos, traigan la leña para el holocausto. Lo prepara a su hijo Isaac. Isaac estaba muchacho, no entendía muchas cosas. Tal vez le preguntaba ahí, papá, ¿qué estás haciendo?
Y cuando lo pone en la mesa para el sacrificio, y tenía aquí la daga para sacrificar a su hijo Isaac, matarlo, en otras palabras, necesita usted leer Génesis 20, de repente escucha una voz del cielo, un ángel: detente, Abraham, porque ahora sé que eres temeroso, me temes a mí. Y cuando voltean a ver, ahí estaba un carnero, un cordero. Era Cristo, una representación de Cristo. Ese carnero iba a morir en lugar de Isaac. Ese cordero que fue sacrificado hace 2000 años murió en tu lugar y en mi lugar. Y es ahí, ¿qué es lo que quería hacer Dios con Abraham? Separar las emociones. Separar las emociones. Abraham, dame tu hijo. Señor, ¿para qué quieres a mi hijo? Mira, Abraham, tus hijos se van a ir un día. Se van a casar. Se van a ir de tu casa. Van a crecer. No los puedes tener todo el tiempo chicos. Van a crecer, se van a hacer hombres. Van a hacer sus vidas, se tienen que ir. Tu esposo te puede engañar, se puede ir con otra. Tu esposa te puede engañar, se puede ir con otra. Tus padres se van a morir y te vas a quedar solo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Te pido, porque yo quiero ser el primer en tu vida, el primero. Todos te van a dejar, te van a abandonar, etcétera, etcétera. Pero a mí me vas a tener toda la vida. Y eso Abraham lo entendió. Y por eso ya no se le puso al brinco a Dios. No se hizo un ídolo. Y eso es lo que quiere Dios, que no nos hagamos un ídolo de nuestros hijos. Ay, que si mi hijo no está conmigo, no voy a ser feliz. ¿Cómo que no? Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Podremos tener todo, pero si no tenemos a Cristo, no lo tenemos nada. No podemos hacernos un ídolo. Ahí nos fabricamos rápidamente un ídolo. Tu trabajo. Nunca poner pretextos. Siempre pedirle de la dirección a Dios de que nos dé un nuevo horario, un mejor trabajo, un cambio de trabajo para que yo me pueda congregar. Miren, seguir a Cristo no es fácil. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Como cristianos a veces no vamos a tener tiempo de poder descansar ni 10 minutos. Entre semana andamos carrereados, por eso Dios nos da 6 por 1 de descanso. De lunes a sábado, córrele y para. Vuelve el lunes, córrele y para. 6 por 1 de descanso. Ok, entre semana, como un cristiano, yo amo a Dios, de verdad soy cristiano, hay un fuego en mi corazón por venir a escuchar la palabra, por aprender. Entonces sabemos que no es fácil seguir a Cristo, no hay tiempo de descansar, llego, como, me baño, me arreglo. A ver, hijos, arréglense, papá, los quiero a las 5:30 en punto, por favor, porque tenemos que estar 5 para las 6 en la iglesia. Los hijos agarran la onda, son cristianos verdaderos. Sí, papá, sin que tú nos digas, ya tenemos que hacer nuestras cosas, apurarnos con la tarea, dejarla ahí, etcétera, etcétera, pero nunca poner pretextos que por las tareas, que no voy a ir, que porque me dejaron mucha tarea, lo puedes llegar haciendo. O si el sábado hay tiempo, el sábado tienes para entregar. Hay que ingeniárselas. Nos fabricamos un ídolo de la escuela también. Porque agarramos de pretexto, aquí digo que tengo tarea y ya no voy. Y algunos mienten, ni tarea hacen, se quedan viendo películas de Netflix, se quedan en el celular. ¿Usted creen que Dios no lo sabe? ¿Que no los ve? Muchas cosas, de muchas maneras nos fabricamos un ídolo. Nuestro dinero. ¿Cuántas veces les hemos enseñado? Tú no dependas de tu dinero, ni de tu sueldo, ni de tu cartera, ni de tus entradas. Tú dependes de Dios. Porque cuando tú no confías en Dios y no le das lo que te pide, te haces un ídolo. Porque estás dependiendo de ese 10% más que te está queriendo atrapar, de ese 10% más que piensas que si no das ese 10% mínimo, no te va a alcanzar. Ya dependiste de ese 10%. Ya te hiciste un ídolo. De muchas maneras nos fabricamos.
¿Qué más? De la escuela, del trabajo, del dinero y de muchas maneras más nos podemos fabricar un ídolo. Cuando Dios, Colosenses 1:18, y Él tiene la preeminencia en todo. Primer lugar. O es Dios, o es Cristo en primer lugar, o es nada. Él no nos quiere al 20, al 30, al 50, Él nos quiere al 100. En cuanto a la salvación también, o es Cristo en tu vida o es nada. El que no es conmigo desparrama. Y contra mí es. Si tú no tienes a Cristo, estás contra Cristo. Te quieres decir, no me importa. No necesito la salvación. Yo puedo salvarme por sí sola o por sí solo. Estás equivocado. ¿Por qué? Si no necesitaras un Salvador o no necesitáramos un Salvador, ¿para qué murió el Hijo de Dios en una cruz? Fue un desperdicio su sacrificio. No hubiera habido necesidad de que derramara hasta la última gota de su sangre. Todo porque te ama y me ama. ¿Lo entiendes eso o no lo entiendes? Necesitamos, a los que nos ven en las redes sociales, arrepentirnos de nuestros pecados. Termino con dos pasajes. 1 Corintios 6. Capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Leamos completo el contexto. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Aquí está a lo que iba, ni los idólatras. En la versión latinoamericana dice, ni los que adoran a los ídolos. En la versión católica, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los sodomitas, o sea, los famosos gay, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, aquí está, ni los maldicientes, ni los estafadores, todas estas personas no heredarán el reino de Dios. 11. Y esto eran algunos, éramos, los que estamos acá, éramos borrachos, éramos fornicarios, éramos maldicientes, éramos idólatras, fuimos adúlteros, lo que tú quieras. Por eso el versículo 11 dice, y esto eran, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Esto de eran es cuando la persona se convierte y le entrega su vida al Señor Jesucristo. En el momento que se arrepiente y acepta a Cristo Jesús, ahí es lavado con la sangre de Cristo y pasa a ser de un pecador a un ex pecador. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas son hechas nuevas. Las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:8. Dice así: la lista de los que van a ir a perdición eterna. Pero los cobardes, comienzan con los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no tuvieron el valor de seguir a Cristo, escaparon por la puerta falsa, se quitaron la vida. Fueron cobardes, no tener el valor de afrontar la vida. E incrédulos, los que no creen. Ahorita hay muchos que no, ese es puro chorro. La Biblia es de hombre. A mí no, que no me venga con ese cuento. No quieres creer. Cuando estés en el juicio del trono blanco, ahí creerás. Y demasiado tarde. ¿Por qué? Verás lo que continúa. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los que hacen abominación, son los que adoran a los ídolos, ya lo vimos en los estudios anteriores, y homicidas, los asesinos, los fornicarios, los que tuvieron sexo antes de casarse, o los que se acuestan con la novia, saben muy bien que la palabra fornicación es tener sexo antes del matrimonio, como las parejas de novios que se van al hotel, se acuestan, y todos nosotros en alguna época tal vez lo hicimos.
Muchos me dirán, oiga, pero yo ya no ando de adúltero, yo me porto bien ahora, ya no ando de fornicario, ya no cometo adúltero. Sí lo hice, etcétera, engañé a mi esposa cuando echaba trago, etcétera, etcétera. Pero todos esos pecados pasados de fornicación, de adulterio, de borrachera, etcétera, etcétera, están presentes en la mente de Dios y tienen que ser borrados hoy si tú te arrepientes en la sangre de Cristo. Si te mueres así con esos pecados pasados, vas a condenación. A Dios no se le ha olvidado de que cuando eras joven te acostaste con el novio. Eso se llama fornicación. Que tenías esposa, eras casada, y anduviste con un hombre que no era tu esposo, o una mujer que no era tu esposo, se llama adulterio. Dice los fornicarios, hechiceros, aquí hechiceros son los brujos, y los idólatras. La versión latinoamericana vuelve a decir lo mismo, los que adoran a los ídolos. Por eso estoy leyendo este pasaje. Los que adoran a los ídolos y todos los mentirosos. Ahí está. Es que es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa, mentira es mentira. Y todos los mentirosos tendrán, lea conmigo, toda esta lista tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra muerte es separación eterna de Dios. Estas personas que nunca se arrepintieron, ¿se acuerda que leímos en Apocalipsis 9:20? Rápido ahí, regreses al capítulo 9, versículo 20. Y dice así. Apocalipsis 9:20, aquí está hablando de la gran tribulación, de los 7 años de juicios que se vienen a la tierra. Y los otros hombres que no fueron muertos, aquí fueron muertos muchos, de terremotos, plagas, enfermedades, hambruna, sed, etcétera, etcétera. Y los otros muertos que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lo leo en la Biblia Católica 1995. Dice así, versión católica latinoamericana 1995. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por estas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios. Aquí está, señores católicos, con todo respeto, su Biblia lo dice claramente. Continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. Imagínense llegar al punto que en la gran tribulación, cuando estén cayendo meteoritos, tsunamis, 7 años de juicios, por eso no les recomiendo que se quede. Aún así que la gente vea caer fuego del cielo, que no haya agua, que todas las fuentes de agua estén convertidas en sangre, que no pueden comprar nada porque si no tienen la marca de la bestia, que es un microchip en la mano derecha o en la frente, no van a poder hacer nada. Dicen que esas personas ni aún así van a dejar de adorar a la Virgen, a los santos, a Buda, a la Santa Muerte. ¿Hasta dónde va a llegar el endurecimiento del ser humano en su corazón? Ni aún así se arrepintieron. Por eso, esas personas, aún la Biblia dice que no se arrepintieron, pero van a morir. Porque las copas de la ira es para que mueran todas esas personas que ya recibieron la marca en la gran tribulación. Todas las personas que reciben la marca de la bestia ya no van a poder retractarse. Ya no van a decir, ahora me lo quito, ahora sí. No, Señor. Ya no se podrán retractar. Irán a condenación eterna. Y como al recibir la marca, vendrá un demonio más grande sobre sus vidas, porque con la marca de la bestia van a adorar al anticristo, Satanás encarnado. El anticristo va a exigir adoración y la adoración que él va a recibir va a ser todo aquel que reciba la marca. Con eso le van a ofrecer adoración. Entonces, pónganme atención, esas personas ya nunca más se van a arrepentir. En la gran tribulación
en vez que doblen sus rodillas y agarren y tiren sus ídolos, los quiebren, los quemen, digan, perdóname, Señor, me equivoqué, fui engañado por Satanás. No me importa, yo sigo adorando a mi ídolo, pero irán a condenación eterna. Y eso es lo que no queremos en esta mañana. Hemos terminado esta serie con todo respeto, con todo amor, pero tenemos que hablar de esta manera para ver si usted entiende y se arrepiente. ¿No le gustaría hoy poner su confianza mejor en alguien que vive, que está vivo y se llama Jesús? Y que Él sí puede interceder por usted. Yo le recomiendo, le aconsejo, por el amor de Dios, arrepiéntase hoy. Y a todos los que están acá, tú necesitas nacer de nuevo. No es casualidad que Dios te haya traído hoy. Tú tenías una cita con el Señor, porque te ama tanto, que te ha hablado a través de su palabra. Podrás creer en Dios y etcétera, etcétera, pero tal vez no tengas el Espíritu Santo morando dentro. Hoy es tu oportunidad. A los que nos ven en las redes sociales, ¿no te gustaría hoy invitar a Jesús por primera vez y poner tu confianza solamente en Él y no en los ídolos? Y deja que Él te guíe a una nueva vida y que te abra la venda de los ojos. Cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo entra a tu vida. Y Él te guiará a una nueva vida. Él es la verdad. Él es el camino. Y solamente a través de Jesús se llega al Padre. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú has hablado todas estas semanas sobre el pecado más abominable, la idolatría. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia de las personas que aún no te tienen en sus corazones. Señor, ¿qué haríamos sin este libro tan maravilloso que es la Biblia? Que es un manual, una guía donde tú lo has dejado para que el ser humano se guíe bajo tu palabra. Pero al no leerla, no hay una luz que nos alumbre. Padre, te bendecimos por haber dejado tu palabra. Y gracias, Señor, porque has hablado hoy y todos estos domingos que no nos hagamos ídolos. Y has hablado a las personas, a los contactos de Facebook y a todos los que vayan a ver un día estas prédicas en las redes sociales. Que tengas misericordia de ellas, que toque su corazón y que se arrepienta. Señor, muchas gracias. A todos los que están en las redes sociales, que están viendo este video, o que van a ver algún día este video, y a todas las personas que están aquí en este lugar por primera vez, ¿quieres invitar a Cristo? Arrepiéntete y dile a Jesús que entre a tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Yo, me preguntarás. Voy a guiarte una oración con todo tu corazón. Repite ahí donde estás viendo este video. No importa que estés en tu casa, en un hospital, en una cama. Si no te has muerto es que porque Dios te ama y quería que tú escucharas su palabra ahorita que la estás escuchando. Cuando tú veas algún día este video, o estés escuchando o viendo este video. Igualmente, para todas las personas que vinieron por primera vez, tal vez tú tengas una creencia en Dios, pero es intelectual. Tú necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres invitar a Cristo, ahí a los que nos ven
en el video y a las personas que están por primera vez acá, ahí desde tu lugar repite estas palabras con todo tu corazón y sinceridad. También allá a los que ven en el video, repitan conmigo estas palabras. No importa que sea niño, niña, joven, jovencita, adulto, anciano que me ven. Repite con todo tu corazón estas palabras. Ve repitiendo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador delante de ti, que he pecado en toda mi vida. Gracias por hablar a mi corazón a través de tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesús. Te pido que entres a mi corazón en este instante y que me selles con tu Espíritu Santo. Entra a mi corazón, ven a morar a mí, Señor Jesús. Te necesito como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por morir en mi lugar en esa cruz y pagar la deuda de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, a los que nos ven en las redes sociales, déjame decirte que ha llegado la salvación a tu vida. Dios te ha regalado la salvación hoy por gracia. No tuviste que hacer nada de obras. Simplemente creíste al mensaje y te arrepentiste e invitaste a Jesús a que entre a tu corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Si yo estoy a la puerta y alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú hiciste esta oración, no tengan la menor duda de que tus pecados han sido perdonados. Esto se recibe por fe. Que Cristo ahora ha entrado a tu corazón, tus pecados han sido perdonados y ahora lo único que necesitas es congregarte en una iglesia cercana a tu domicilio. Si vives en otra ciudad, en otro país, busca una iglesia cristiana cerca de tu casa, la más cercana, no importa que sea bautista, presbiteriana, pentecostal, etcétera, etcétera, pero que te prediquen el evangelio. Si tú vives en esta ciudad, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Mándanos un mensaje, un messenger, un comentario. Nos gustaría conocerte para orar por ti. Te dejamos estas instrucciones. Empieza a leer el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Ahora la vas a entender mucho mejor con el Espíritu Santo que ha entrado a tu vida. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.